Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. No son muchas las veces que un partido para el olvido deja detalles para el recuerdo, pero eso fue lo que sucedió con la derrota que sufrió la Real en el Estadio Romano José Fouto de Mérida el 1 de marzo de 1998. Llegaba el equipo de Bernd Kraus a la ciudad extremeña en la cuarta plaza de la clasificación, a 3 puntos del segundo, el Real Madrid, y a 8 del líder, el Barcelona. Y aunque sumaba 3 jornadas sin ganar, había confianza absoluta en ganar en el campo de un equipo que ocupaba la última plaza de promoción. Pero sucedió justo lo contrario. La Real hizo un partido pésimo y perdió con toda justicia por 3-1. Sin embargo, esta es una historia de 3 protagonistas muy diferentes. El primero es Iker Sarriegi. El central había fichado por la Real en el verano anterior, pero sufrió una grave lesión en la pretemporada que hizo el equipo en Holanda. Tras 7 meses de baja, Mérida fue su ocasión, pero no como le habría gustado. Entró en el 11 de Kraus por primera vez, pero lo hizo para jugar en el lateral izquierdo, no en el centro de la defensa. Aranzábal, el titular en la banda, tuvo unas molestias en el muslo izquierdo que le impidieron viajar a Mérida, y su relevo más habitual, Recarte, tampoco estaba disponible. Nunca es fácil debutar, mucho menos hacerlo después de una lesión que te aleja durante meses de la práctica profesional, y encima Sarriegi tuvo que hacerlo como parche. El propio Sarriegi ni se lo esperaba. Kraus le anunció el sábado que iba a viajar y a jugar, y eso le pilló tan desprevenido que Imanol le tuvo que prestar la ropa para el desplazamiento. El realista sufrió mucho con el marcaje de Simbal, por sus cualidades futbolísticas, pero también por algo más. En el minuto 35, el jugador local le dio una patada y el doctor Escobar tuvo que salir a atenderle. Fue solo un susto y pudo seguir jugando. O más bien sufriendo, más aún tras ser Kovacevic expulsado por doble amarilla. Al principio tuvo problemas, pero ha ido de menos a más, dijo de Sarriegi el alemán Kraus para animar a su pupilo, coincidiendo con el juicio que hizo el propio jugador. Salí un poco nervioso y me costó coger el sitio y la posición, pero luego ya me fui asentando, dijo. Cuando debutas con derrota, sales triste del campo y no estás para nada contento, aunque sepas que este era tu primer partido en primera, añadió Sarriegi. No es que el partido de Mérida fuera el primero, es que acabó siendo el único. En abril del año 2000 tuvo que anunciar su retirada después de haber sufrido 3 lesiones graves en la misma rodilla y sin haber podido saltar al terreno del juego con la camiseta Churiurdin. El segundo gran protagonista de aquella triste derrota en Mérida fue Javi de Pedro. No vamos a descubrir a estas alturas que su zurda ha sido una de las más exquisitas que ha visto nunca la afición de la Real. Pero sí quedó para el recuerdo el gol que marcó en Mérida. Corría el minuto 80 de partido cuando desde su propio campo, a unos 55 metros de la portería que defendía el extravagante Mono Montoya, enganchó un zurdazo tremendo que se convirtió en el único gol de la Real aquel día, entonces un hilo de esperanza de remontada que Sabas destrozó por completo en el minuto 88, cuando hizo el 3-1 definitivo. De Pedro ya había marcado un gol lejano en el Sardinero en la última jornada de la temporada 1995-96, pero este fue mucho más perfecto. Fue muy bonito y espectacular, pero no sirvió ni siquiera para conseguir un empate, se lamentaba el propio de Pedro, que declaraba que este había sido más difícil de conseguir que el que hizo ante el Racing. Este fue más lejano. En la historia reciente solo le superaba el que hizo al Sevilla Mikel Lasa vistiendo la camiseta del Real Madrid, desde 58 metros, y sin aprovechar la salida de un portero, solo su posición adelantada. ¿Y quién advirtió a de Pedro de que Montoya dejaba abierta esa puerta? Fue Roberto Olave, entonces portero suplente de Alberto. Había comentado con Olave que Navarro Montoya acostumbra a estar casi siempre muy adelantado. En la jugada del gol le vi incluso mucho más que de costumbre, y no me lo pensé 2 veces. Chuté con decisión, después de controlar el balón, y sin dejarlo caer le pegué convencido, explicó el 10 realista, que escuchó algunos aplausos del público local por ese gol. Si fuera de Ronaldo, todo el mundo estaría hablando de él, a todas horas lo darían por televisión, pero resulta que lo ha marcado un chico humilde y que juega en la Real, lamentó de Pedro. Y tenemos un tercer protagonista, aunque este no jugó en Mérida. Ni siquiera es de la Real, al menos que sepamos. Hablamos del piloto del avión de la compañía Air Nostrum que traía la expedición realista de vuelta a San Sebastián desde Badajoz. Corrían las 21:20 horas cuando se notaron unas fuertes turbulencias, y el avión cayó de forma brusca.
Las azafatas dijeron que la maniobra era para evitar el choque con otro avión, pero las caras que tenían eran de que pasaba algo importante. Al principio nos lo tomamos a chiste, pero cuando vimos que perdíamos altura rápidamente nos pusimos todos muy serios, dijo Sarriegi tras el incidente. Air Nostrum informó de que uno de los cristales del avión sufrió una fisura, lo que obligó a realizar ese brusco descenso para evitar la rotura por efecto de la presión. A continuación se buscó el aeropuerto más cercano para aterrizar de emergencia, y fue el de Madrid-Barajas, lo cual se produjo sin incidencias sobre las 21:40 horas. La Real al completo, que cenó en el aeropuerto madrileño, celebró el aterrizaje con una sonora ovación para el piloto. Lo curioso es que ese mismo avión, una vez que aterrizara en Hondarribia, debía desplazarse a Bilbao para recoger al Sporting de Gijón y llevarle a Oviedo, donde debía también servir de transporte al Valencia. Nada de eso fue posible. Un debut que se quedó en el único partido profesional de un jugador, un golazo espectacular que no sirvió para nada, un aterrizaje de emergencia y una dura derrota ante un equipo que acabó descendiendo a segunda. No pasaron pocas cosas en Mérida, no, en aquella tarde de domingo de marzo de 1998.